Hola amigos, bienvenidos a otro video de El Pasito de los Miércoles. Hoy vamos a seguir con esta serie de videos en donde tomamos la estructura de una secuencia y sobre esa estructura vamos encontrando distintas alternativas. Si no vieron las secuencias de las semanas anteriores, van a encontrar un link en la descripción de este video. Vamos a ver la secuencia de esta semana. Entonces, el comienzo de esta secuencia es muy parecida a la de los miércoles anteriores, hasta que llegamos a la situación de la sacada. En este caso, como pueden ver, no llega a ser una sacada, y la parte interesante de esta secuencia es que sin llegar a ser una sacada del follower hacia el líder, el follower termina en una posición muy parecida a lo que conocemos como una cuarta sacada. En esta secuencia empezamos como los miércoles anteriores. El líder y el follower están enfrentados y el líder está mirando en la dirección en la que se va a mover la pareja. Desde esta posición los dos toman una apertura. El líder va a tomar una apertura un poco más larga para poder caminar por el lado abierto del abrazo. Estamos en un sistema paralelo, por lo que al avanzar el líder está en un cruce adelante y el follower está en un cruce atrás. Desde esta posición el líder marca la continuación del giro que empezó con ese cruce atrás. El siguiente paso es una apertura. Después de esta apertura viene un cruce adelante. En el cruce adelante del follower, el líder también va a hacer un cruce adelante intentando llegar a la posición que está dejando el follower. En este caso, como el del miércoles anterior, esa posición del líder no va a ser una sacada. No vamos a pasar la línea de pisada del follower. Solo nos vamos a acercar a su pierna libre. En el mismo momento que el follower está terminando su cruce adelante, el líder va a pasar su eje a donde tiene ahora su pierna libre y va a tomar una apertura en la misma dirección en la que tomó el cruce adelante. O sea, va a seguir caminando hacia adelante. Cuando el líder toma una apertura en esa dirección, alejándose del follower, eso genera que el follower tenga que volver a su pierna libre para mantener la distancia. Eso sí generaría una posición de sacada del follower hacia el líder. Y ahora sí, esa sacada para el follower sería una cuarta sacada. Tomando como referencia la apertura del líder, el follower estaría girando hacia el lado abierto del abrazo. Eso sería hacia la izquierda del líder. Como esto es una cuarta sacada y ese paso se podría transformar en una apertura, el siguiente paso tendría que ser un cruce. Para que ese cruce sea un cruce atrás, el follower tendría que pivotear mucho. Durante ese pivot, el líder lo que hace es enroscar su pierna libre adelante de su pierna de base. Entonces, desde esa posición, el líder marca un medio giro para el follower y acompaña la pierna libre del cruce atrás con su pierna, haciendo un lápiz. Al final de ese medio giro, cuando el follower hace el cruce adelante, el líder toma una apertura para colocarse adelante del follower y terminar ese medio giro. Entonces, al final de la secuencia, estamos nuevamente enfrentados. Y el líder está mirando en la dirección en la que se estaba moviendo la pareja.
Esto ayuda a que la secuencia se pueda hacer en la pista de baile. ¿Lo vemos una vez más? Entonces, empezamos enfrentados. El líder toma una apertura más grande para poder caminar por el lado abierto. Empezamos el medio giro del follower. En el cruce adelante del follower, el líder se acerca a su pierna de base y hace una apertura en la misma dirección que hizo el cruce adelante. Con eso genera una sacada del follower, que es una cuarta sacada que se podría transformar en una apertura. Entonces la continuación del giro después de una apertura es un cruce. En este caso elegimos un cruce atrás y para llegar a ese cruce atrás el follower tiene que pivotear. Mientras que el follower pivotea, el líder se enrosca para poder acompañar el cruce atrás del follower con su pierna libre haciendo un lápiz. Durante el giro el líder hace el lápiz y cuando el follower llega al cruce adelante toma una apertura para colocarse adelante del follower y terminar con el giro. Espero que les haya gustado la secuencia. No solo es una alteración de la estructura que hicimos los miércoles anteriores, también es una forma interesante de llegar a la posición de una cuarta sacada sin romper el abrazo. Como dije al principio del video, si se perdieron las secuencias de los miércoles anteriores, pueden ver en la descripción de este video los links que voy a dejar para que puedan verlos. También pueden encontrar una lista donde están todos los videos del pasito de los miércoles. Como digo siempre, esto no intenta ser una clase. Esto se parece más a una práctica, porque no hablamos de técnica ni de musicalidad, solo estamos hablando de pasos, de secuencias, cómo combinar distintos pasos, por lo que se parece más a una práctica. Si quieren ayudarme a que esto llegue a más gente, obviamente pueden compartir el video y también pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene con otra alternativa sobre esta estructura. ¡Chao!